En pleno corazón del polígono industrial del Tarajal, en Ceuta, la Guardia Civil ha descubierto lo que parece sacado de una película de espionaje, un túnel subterráneo que conecta suelo español con territorio marroquí. Este pasadizo de 12 metros bajo tierra y apuntalado con madera habría sido empleado para el transporte de hachís desde Marruecos, el mayor proveedor de esta droga en Europa, con más del 80% del suministro en el continente procedente de su territorio. El hallazgo se ha producido durante una operación que investiga una organización criminal que, entre otros nombres, cuenta con uno que ha resonado con fuerza en los últimos tiempos: el diputado ceutí Mohamed Ali Duas, arrestado hace apenas unas 2 semanas junto a 2 agentes de la Guardia Civil. Desde entonces la trama no ha dejado de destaparse, sumando ya más de una decena de detenidos. La operación, coordinada por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y bajo la tutela del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, pone de manifiesto la envergadura del narcotráfico que atraviesa la frontera sur de Europa. Pero no solo eso, también pone sobre la mesa las grietas de un sistema que no solo es incapaz de contener el tráfico de estupefacientes, sino que a menudo acaba siendo cómplice del mismo. El túnel, hallado bajo una nave abandonada muy cerca de ese paso fronterizo con Marruecos, es la prueba material de una realidad que va mucho más allá de las cifras y los arrestos. Una realidad donde el narcotráfico no solo usa métodos cada vez más sofisticados, sino que también se infiltra en las instituciones públicas. El caso de Ali Duas, funcionario de prisiones desde 2009 y diputado en la Asamblea de Ceuta desde el 2023, es un ejemplo alarmante de cómo el crimen organizado puede llegar a operar desde dentro de las propias estructuras del Estado. A esta realidad se suma un dato demoledor: más del 80% del hachís que circula en Europa tiene su origen en Marruecos, lo que convierte a la frontera sur en un auténtico coladero de droga. En Ceuta, donde las mafias se encuentran un caldo de cultivo perfecto, el narcotráfico no es solo un negocio multimillonario, es también un generador de corrupción, violencia y desigualdad. Sin embargo, si el narcotráfico crece como un cáncer, es en buena medida porque su supuesto enemigo parece ir siempre por un paso por detrás. Las operaciones como esta, aunque necesarias, tienen un impacto limitado si no vienen acompañadas de una estrategia mucho más profunda contra el tráfico de drogas. Mientras los agentes arriesgan su vida en operaciones como esta, las respuestas por parte de quienes ocupan los escaños y los despachos de decisión, son como mínimo tibias. Es evidente que el narcotráfico no se combate con discursos ni tampoco con un par de titulares. Requiere de medidas coordinadas, internacionales y sobre todo también de una voluntad inquebrantable de no tolerar ni una sombra de connivencia con las mafias. Sin embargo, otros pasadizos seguirán cavándose, otras redes tejiéndose y otros responsables seguirán mirando hacia otro lado. La lucha contra el narcotráfico no será eficaz mientras el precio de la complicidad sea mucho más bajo que el coste de enfrentarse a esos criminales. Y eso, hoy por hoy, sigue siendo una triste y cruda realidad. Muy buenos días, hoy es jueves, es día 20 de febrero, vamos terminando la semana aquí en Dando Caña. Recordarles que en el santoral del día de hoy celebramos Beata Jacinto Marto. Muchísimos asuntos encima de la mesa, pendientes a esta hora de lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo, donde ya ha terminado esa declaración de José Luis Ábalos, justo cuando se produce un año de que este caso, la trama Koldo, saliese a la luz. Es la segunda declaración que se produce en el alto tribunal. Enseguida les contaremos qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha testificado José Luis Ábalos ante el magistrado del Supremo. Por lo que sabemos de momento, la Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado de retirarle el pasaporte y que comparezca cada 15 días en el juzgado. No solo hablaremos de ello en el día de hoy, también tendremos una profunda mirada internacional con todo lo que está sucediendo en ese debate en torno hacia Ucrania y, por supuesto, hablaremos profundamente en página económica del salario mínimo interprofesional, sobre todo después de que en el día de ayer, en esa sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, viésemos los gestos, las caras de asombro de Yolanda Díaz mientras hablaba en paralelo María Jesús Monteno. Enseguida se lo contaremos todo, pero antes saludamos a los invitados que nos acompañan hoy y en primer lugar a don Julio Ariza. Muy buenos días. Pues muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, porque esta semana no he podido estar aquí, tenía mucho mono. ¿Y vienes con ganas de dar caña? Bueno, no sé si vengo con ganas de dar caña, desde luego. Sí que estoy muy perplejo porque claro, hemos tenido 4 años de administración Biden en los que el consumo de fentanilo en los Estados Unidos se ha doblado,
en los que la inmigración incontrolada e ilegal se ha multiplicado por 3, en los que la deuda en los Estados Unidos ha crecido de forma brutal, en los que el wokismo se ha hecho con un control social desde las universidades, desde los organismos públicos, recibiendo cantidades inmensas de dinero que han en la práctica prostituido las ideas y la defensa de la familia, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes universitarios, la de los padres para elegir el colegio de sus hijos. Eso durante 4 años. Eso no ha merecido prácticamente la crítica de nuestros medios de comunicación, de cualquiera de ellos. Ya no voy a hablar de que estén sesgados hacia una parte, un lado ideológico o el otro, porque el comportamiento está siendo exactamente el mismo. Es decir, resulta muy sorprendente ver la homogeneidad de los titulares, la homogeneidad de las reacciones de los medios en el tema desde que Trump está en el poder, ¿no? Claro, pensar que a todas estas gentes no les interesó que los Estados Unidos, primera potencia del mundo, estuviera los 2 últimos años prácticamente regida por alguien que muchas veces no sabía ni quién era, ni dónde estaba, y que no hubo un comentario en la prensa española de ninguna clase sobre ese tema. Pensar que desde que está Trump parece que no les ha importado nada el millón de niños abortados en los últimos 10 años en España, la cantidad de niños que han sido castrados u hormonados en España en virtud de una idea completamente loca e irresponsable respecto a la capacidad de un niño para decidir su sexo. Pensar que no hemos sido capaces ni han sido capaces de defender la libertad de los padres para elegir la educación de los hijos. Es decir, en esos temas que son los más importantes de nuestras vidas. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra libertad, nuestras libertades individuales. No hemos abierto la boca, no hemos hecho ni un amago de ir contra los que en ese momento gobernaban, ni en la Comisión Europea, ni en España, ni en los Estados Unidos. Y que de repente se hayan puesto en marcha todos los medios posibles en las televisiones, en los periódicos, solo con un objetivo que es destruir la figura de Donald Trump y de su equipo y de su gabinete. Claro, a mí me llena de perplejidad, porque no entiendo exactamente, no veo exactamente cuál es la cuestión. Es decir, yo nunca he estado al 100% de acuerdo con algo, ni con alguien, muchas veces ni conmigo mismo. Con lo cual, no me resulta sorprendente que haya críticas a Trump. Pero sí me resulta sorprendente que no haya ningún reconocimiento de cosas que la administración Trump ya ha hecho. Y desde luego ha declarado que en los Estados Unidos hay 2 sexos. Después del Génesis es la declaración más importante sobre ese asunto. Dios los creó varón y hembra. Ha reconocido el derecho a la vida de los no nacidos y que por tanto el aborto no es un derecho. Ha reconocido el derecho de los padres para educar y, digamos, dar la formación personal que ellos quieren para sus hijos, no la que decide un gobernante o un político. Y junto a eso, pues va a devolver 5.000 euros a cada contribuyente norteamericano por el hecho de solo el ahorro que han encontrado hasta ahora en los organismos e instituciones públicas de los Estados Unidos y muy específicamente en la organización que se llama USAID, que repartía miles y miles de millones de euros para promover todas esas ideas que antes he mencionado. Bueno, no sé, que todo eso no se vea reflejado de forma objetiva en los medios de comunicación me lleva a pensar que no tenemos medios de comunicación en serio. Lo que tenemos es gentes que escriben al dictado de intereses. Pueden enfadarse mucho porque Trump tenga 2 o 3 frases contra Zelensky, pero David, creo que deberían enfadarse porque Zelensky ha declarado públicamente que no es capaz de explicar dónde están 150.000 de los 300.000 millones que Estados Unidos ha enviado a Ucrania. Entonces,
digamos, la arbitrariedad en la crítica y la imposibilidad para el razonamiento es tan grande, pues yo solo puedo dejarlo claro, manifestarlo y punto. Y en unos instantes hablaremos de ello. Por cierto, ¿cómo fue el coloquio de Putin Valencia? es un criminal. No, es que hay que decirlo siempre, en cada frase prácticamente hay que decir, y Putin es un asesino. ¿Cómo fue el coloquio en Valencia? Fantástico. Y Putin es un asesino. Muy bien. Saludamos al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días también a don Luis del Pino. Buenos y días. nos acompaña por primera vez en esta mesa Carlos Perro de Pinic. Es un placer tenerle aquí. Pues muchas gracias, buenos días a todos y a los que están en las casas viéndonos. Pues vamos, si os parece, primero con este asunto, con el tema internacional con el que abría Julio el programa de hoy con esta primera intervención. Veamos cómo Donald Trump en estas últimas horas le ha enseñado la puerta a Zelensky. Zelensky es un dictador, o te mueves rápido o acabarás sin país. Con una amenaza así de contundente acababa Trump el mensaje para su homólogo ucraniano. El presidente estadounidense también le pedía explicaciones sobre los millones proporcionados por Washington a Kiev. Y con esta línea, desde la Casa Blanca, le señalan la puerta de salida a Zelensky. Horas antes, Trump seguía con su obsesión personal por las elecciones ucranianas. And I think I have the power to end this war. Le culpa de la guerra y le dice que ha tenido 3 años para negociar. Debe haber elecciones, no es una demanda de Rusia, afirma Trump, que denuncia la baja popularidad del presidente ucraniano. Actualmente, sobre Ucrania, impera una ley marcial que impide los procesos electorales, sumado a la situación social. Hay millones de ucranianos en el extranjero y decenas de miles en el frente, luchando contra la invasión rusa. En las últimas encuestas, la legitimidad del líder ucraniano sigue cayendo. Más de un 40% de los ucranianos no confían en su presidente. Zelensky dice que Donald Trump ha sido víctima de la desinformación rusa y en Moscú aplauden las palabras del presidente estadounidense. Todo esto llega después de que Zelensky rechazase que Estados Unidos se quedase con el 50% de sus tierras raras. Y es un nuevo episodio en el cambio estadounidense respecto a la seguridad europea. En los últimos días resuena la posibilidad de que la violación rusa de la soberanía ucraniana podría haber acabado hace años, con oportunidades como las negociaciones de Estambul, que según medios estadounidenses descarrilaron por presiones de potencias extranjeras como Reino Unido o el propio Estados Unidos. Toda la información sobre este asunto ocupó buena parte del programa de ayer de Noticias de Antena 3. Ya saben que Vicente Vallés es un presentador muy aplaudido por cierto ámbito de la derecha, pero fíjense cómo abrió en el día de ayer y ahora lo comentamos. En el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca entre 2017 y 2021, varios medios de comunicación americanos realizaron la difícil tarea de contabilizar las mentiras del presidente. Tuvieron muchos problemas porque eran tantas que no daban abasto para hacer el registro de cada una de ellas. Esa estrategia de convertir la mentira en su modo de actuación ha continuado después. Solo hay que recordar, por ejemplo, que en el debate electoral dijo que los inmigrantes se comen a los perros y a los gatos de sus vecinos. Hoy ha ido más allá, en un asunto especialmente grave. Trump ha decidido reescribir la historia al acusar a Ucrania de ser la responsable de la invasión rusa. Es decir, para Trump, el invadido es el culpable de la invasión. Miente también cuando dice que el presidente... Julio. ¿Qué quieres que os diga? Es que esta es la televisión de la derecha social española. O sea, ¿cómo puede decir tal cantidad de imprecisiones que se convierten en rotundas mentiras en este editorial? Y esta es la referencia de la derecha. O sea, ¿pero en qué estáis pensando? ¿Pero en qué estáis pensando? Carlos me hacía la señal de lo de los perros y los gatos, que se refería a unas informaciones que habían salido en un periódico de que efectivamente en Chicago se habían producido esos hechos. Lo cual solamente Trump lo único que hizo fue hacer una mención a esas informaciones que habían salido. Nada más. Pero claro, o sea, toda esa primera afirmación rotunda de que hubo unos periodistas, ya me gustaría saber quiénes eran, pero los supongo, que hicieron una web para contabilizar las mentiras de Donald Trump y que tuvieron que dejarlo porque no podían contabilizar de tantas que había. O sea, solo decir eso. ¿Estás diciéndolo en serio, Vicente? ¿Hacemos un debate sobre eso?
Vamos a ver cómo está el tema mentiras en el mundo, en los políticos españoles, en Biden, en la administración demócrata, en Macron. Vamos a verlo. ¿Pero cómo podéis hacer eso con la gente que de buena fe está pensando que está viendo una televisión que le va a contar la verdad? Es que la gente que ve Antena 3 tiene que saber qué es esto. Están utilizando un medio que aparentemente es objetivo y está defendiendo unas ideas y unos valores y unos intereses y le están dando gato por liebre. Y utilizando una imagen pública de cierta objetividad y de cierta credibilidad para engañar a la gente. Contar la verdad sobre Trump. Además, ¿pensáis de verdad que tenéis toda la información para valorar en serio lo que está ocurriendo? ¿De verdad no estáis viendo que esto es un iceberg? Que hay mucha más información debajo del agua que encima del agua. Y que quizás cuando acabéis de tener toda la información tengáis que comeros con patatas fritas todo lo que estáis diciendo. Ay, Vicente, desde la época de Telecinco. Madre mía, cómo hemos cambiado. En fin, vamos a tratar todas las vertientes de este asunto. Carlos, ¿cómo valora usted precisamente? Pues que creo que me he equivocado de programa, pero donde se da caña entonces es en Antena 3. Solo que equivocada. No, fuera de bromas. Ladra, luego cabalgamos. Hoy, día 20 de febrero, se cumple un mes de la toma de posesión de Trump. Si rememoramos todo lo que se ha hecho y conseguido en este mes, equivale a un periodo de 4 o 5 años de presidencia en Estados Unidos. Es un mes y faltan todavía 3 años y 11 meses. No quiero dar caña ni hacer sangre de otros medios. Prefiero poner el acento, hacer hincapié en los aspectos positivos, ¿vale? La llegada de Trump a la Casa Blanca, el discurso de Vance en Múnich, además de criticar con razón a toda esa casta europea, partidaria del wokismo, etcétera, etcétera, libera esperanza. Libera esperanza. Tomo la noticia con la que iniciabas del túnel para la droga. Para mí lo recojo en el sentido de las catacumbas. Salimos de las catacumbas. Gente que hemos pensado distinto, que hemos creído en otros valores. Queremos recuperar esa Europa. Conjunto de soberanías nacionales. Eso es lo que no soportan a los que representa en este momento ese periodista de esa cadena. Tienen pavor, tienen pánico, tienen miedo. Son conscientes de lo que está pasando y lo que va a pasar, que se les acaba la mamandurria. Don Luis, ¿cómo valora usted la postura de Europa? Pues vamos a ver, yo creo que hay mucha gente que no se ha enterado todavía de que el mundo ha cambiado, las reglas han cambiado y lo que antes valía ya no vale. Recordemos qué es lo que ha pasado. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, pues todos nos hemos quedado con ese discurso que hizo Vance, extraordinario, donde ante toda la opinión pública europea les cantó a las 40 a los líderes europeos diciendo que están destruyendo la democracia en Europa. Pero en la Conferencia de Seguridad de Múnich pasaron otras cosas. Por ejemplo, hubo una reunión del G7, es decir, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, Estados Unidos y Canadá, a la que asistió en partes de la reunión el ministro de Exteriores ucraniano y donde tomaron nota de que iban a empezar las negociaciones en Arabia Saudí, las negociaciones de paz, y aceptaron ese inicio de las negociaciones de paz. Y la demostración es que uno de los acuerdos de esa reunión del G7 fue el sacar un comunicado, lo tienen ustedes en los propios medios ucranianos, diciendo que vale, que aceptaban retardar la imposición de nuevas sanciones a Rusia a la espera de ver cómo iban las negociaciones de paz. Es decir, es reconocimiento oficial de que se les informó y de que aceptaban que esas negociaciones se pusieran en marcha. Que lo aceptaban todos, los del G7 y Ucrania.
Después de eso, Ucrania, y de ello informaron los medios ucranianos, empezó a preparar el viaje de Zelensky a Arabia Saudí. Por tanto, todo lo que se ha estado diciendo, que es que Estados Unidos quería negociar con Rusia bilateralmente excluyendo a Ucrania, es pura y simplemente mentira. Zelensky iba a viajar a Arabia Saudí y estaba ya preparando el viaje. Y de repente pasa algo, y es que desde Europa se empieza a decir que Europa no puede quedar excluida de esa mesa de negociación. Y Zelensky de repente acepta eso y cancela su viaje a Arabia. Entonces, claro, Trump se ha remangado y como no se caracteriza tampoco por morderse la lengua ni por el lenguaje diplomático, ha puesto a Zelensky a bajar de un burro. Y yo lo decía esta mañana, le ha puesto a Zelensky a bajar de un burro con razón. Ha dicho cosas de Zelensky que no son ciertas o que son exageraciones o que son insultantes. Pero todo eso es irrelevante. Lo que está diciendo Trump es: me has dejado con el culo al aire en las negociaciones, después de darme el ok. ¿Quieres que la misma Europa, que resulta que está financiando el esfuerzo militar de Putin comprando gas ruso, esté presente en las negociaciones? ¿Para qué? ¿Para reventarlas otra vez más y prolongar la guerra? Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que eres un actorucho de mierda y que además no has celebrado elecciones desde el año 2020 y que además, pues tú mismo haz lo que te salga de las mismísimas gónadas, porque yo voy a seguir adelante con mi vida. ¿Que tú quieres ponerte en manos de Europa y seguir con la guerra? Haz lo que te salga de las narices. ¿Que nos puede a los europeos con el meñique extendido escandalizar las palabras de Trump? Pues muy bien, porque eso es lo que pretende Trump, escandalizar a todo el mundo y que los hipócritas de una vez se quiten las máscaras y que Europa nos explique por qué lleva 3 años financiando el esfuerzo militar de Putin, porque eso es una canallada. Europa es la que ha estado actuando como cómplice objetivo de Putin. Y encima se permite decir que es que Trump le hace el juego a Putin. Anda ya. Antes de... Escucha una cosa, don te Luis ya ha pido. cubierto las palabras malsonantes del día, ¿eh? No, si solamente es que el corte este de Luis del Pino envíaselo a Vicente Vallés, por favor, que le vendrá bien. Lo que venga, invitarle. Vamos a ver. La reunión del otro día de París ha sido el mayor desastre que podía haber pasado directamente en toda la Unión Europea. Se ha demostrado que no queremos, ni sabemos, ni entendemos, ni qué queremos hacer. O sea, hemos perdido completamente el norte. Se suponía que de ahí iba a salir una postura única, común, propia, de tener una participación en algo que para participar tenemos que ser invitados. Y de momento no lo hemos sido. Con lo cual, no solamente no vamos a ser invitados, sino que es que además, aunque nos invitasen, no sabríamos qué decir. No tenemos una postura en la Unión Europea clara con respecto a lo que se quiere en estos momentos con respecto a la guerra Ucrania-Rusia. Tenemos otro problema, y es que el día que Estados Unidos deje de financiar a la OTAN, ¿qué va a pasar? Es decir, primero, y deje de financiar a la OTAN y deje de financiar a Ucrania. En 3 días se acaba la guerra. Y la guerra se acaba en una patada. Es decir, es que Ucrania desaparece. ¿Por qué? Porque no tenemos un puñetero euro en estos momentos en la Unión Europea, porque estamos endeudados hasta las orejas, porque los países no tienen nada claro cuánto deben y deberían de poner de forma inmediata para que la OTAN funcione, porque no tenemos en ninguno de los países intereses en sacar dinero del bolsillo para financiar a la OTAN, y si no financiamos a la OTAN, Ucrania no va a existir, diga lo que se diga. Y salvo que en estos momentos, en esas reuniones de paz que se quieren establecer en Arabia Saudita, Estados Unidos consiga negociar una paz definitiva para Ucrania, en los próximos 6 meses, como Estados Unidos haga así, deja de existir. Nosotros mismos, es decir, lo hemos demostrado en París, no sabemos lo que queremos para Ucrania, no tenemos ni idea de lo que queremos para Ucrania. Y si no lo sabemos en una cumbre convocada para tomar una decisión de cómo arreglar el problema ucraniano, que me lo expliquen. Carlos. Sí, Estados Unidos aporta 2/3 del presupuesto de la OTAN, directa e indirectamente. Directamente es el 16%, o sea, a lo que la gente se aferra para decir que tampoco es tanto, no 16%. Es igual que Alemania, por cierto, el 16%, pero indirectamente es 2/3 del presupuesto de la OTAN. O sea, que creo que tiene derecho a hablar y obligación el resto a escucharle, para empezar a hablar, porque el que paga
tiene derecho a hablar, ¿vale? En segundo lugar, un poquito de jarro de agua fría. La paz en Ucrania va a tardar. No es un proceso. Antes se ha hablado he apelado a la rapidez, la celeridad de Trump en hacer cosas. Los temas diplomáticos, los temas militares no se pueden resolver de esa manera. Va a tardar un poco. Él ha pedido elecciones en Ucrania. El país es un estado fallido, ya lo era antes. Ahora, además, viene de un proceso de guerra. Es complicado montar un proceso electoral donde no va a haber ni un censo, ¿vale? Va a ser lento, pero es inexorable que el señor Zelensky va a volver a los teatros y, si quiere, yo lo que nunca ha dejado de hacer, ¿vale? Eso es lo que ha cambiado de escenario, ¿vale? Y Europa, pues lamentablemente, nos toca ser una vez más el convidado de piedra, ¿no? Siempre se dice que Estados Unidos innova, China copia, Europa regula. Somos los campeones de regular, pero lamentablemente muy poco presente en las mesas donde de verdad se cuece los temas de la geopolítica real. Y aunque no toque hoy y demás, pero quiero romper una lanza que espero que se entienda en favor de Rusia, ojo, matizo, de Rusia, que es un gran país, que ha sido siempre un país actor de cualquier dinámica europea. Napoleón entró en Moscú, pero el zar Alejandro entró en París, ¿vale? Fue comunista 70 años, solamente. Rusia es un gran país y es un gran país con el que Europa debería entenderse. El pretender seguir hablando de una Rusia, una URSS inexistente, es un graso error. El creer que Rusia es Putin es como creer que España es Sánchez. No creo que nadie esté legitimado a hablar mal de España porque Sánchez sea un ser, bueno, es como eso, no lo califico. Entonces, independientemente de la opinión que tengamos cada cual sobre Putin, no se puede olvidar que Rusia es el 14% de la tierra firme del orbe es Rusia. Un país atravesado por 11 usos horarios, 100 etnias, 200 religiones, o no sé si es al revés, 200 etnias y 100 religiones, pero en cualquier caso un disparate de ambas, ¿vale? Que riquezas naturales ilimitadas, poca población. La gran pena ha sido que Europa no ha visto la necesidad de un entendimiento con un país que pertenece a nuestro ámbito, ¿vale? Confío que esto se pueda empezar a hablar después de que todo esto se resuelva, porque el tema no es Ucrania y Estados Unidos, el tema es Europa y Rusia. Julio. Es que no, vamos, yo no tengo mucho más que decir, porque insisto que la deriva de la mayor parte de los medios que están construyendo una opinión pública tan poco crítica, tan desinformada, tan manipulada, eso sí que es un verdadero tsunami, ¿no? El problema es que, y lo están teniendo y lo van a tener en el futuro, es que los hechos acaban imponiéndose, la realidad se acaba imponiendo. Y la realidad se va a imponer también en este tema de la guerra de Ucrania y Rusia. La realidad de los gobiernos de Ucrania va a salir a la palestra, como ha salido la de Rusia tantas veces y que todos conocemos. Por cierto, Putin es un asesino. Y dicho eso, esperemos que los hechos acaben abriendo los ojos de la gente de bien, que lo único que tienes que hacer es contarle lo que hay y que ellos juzguen. Julio, tu canal de Telegram, ¿qué nos estás contando? Oye, es que hay cosas buenísimas, la verdad, no es porque sea mío, pero hay una entrevista que le hizo Tucker Carlson a Víctor Orbán, otro que, por cierto, las informaciones de hoy, mencionando todo el tiempo, es que no hay manera de convencerles de que Víctor Orbán está defendiendo a los húngaros. Tan difícil será entender eso. Pues de poneros en la piel de los húngaros para juzgar a Víctor Orbán. Víctor Orbán se enfrentó a los soviéticos en el 87 y se fue a la cárcel. Lo metieron en la cárcel los comunistas soviéticos. ¿Vosotros habéis estado alguno de vosotros en la cárcel por oponeros al comunismo? Pues Víctor Orbán sí. Luego estuvo 16 años en la oposición. 16 años que hay que tener y venga y aguantando y dándole y dándole. Y luego Soros ha dedicado ingentes cantidades de dinero metiéndolo en el sistema de medios de comunicación, de universidades, de instituciones en Hungría para echar a Víctor Orbán. Un país que tiene 10 millones de habitantes y cuyas posibilidades económicas, financieras no son grandes.
¿Alguien podrá de verdad asomarse a la ventana sin ponerse unos rulos, unas gafas oscuras, una bufanda? Por favor. Que me inicias un debate aquí en la mesa. Hay muchas más cosas en la entrevista de Tucker Carlson a Víctor Orbán. Solo con eso ya tendréis. Y luego tenéis una entrevista a Steve Bannon, que es el ideólogo de Donald Trump, enfrentado con Elon Musk, por cierto. Una entrevista en una web que se llama Agenda Pública a Steve Bannon, que si no la habéis leído, tenéis que leerla, porque os va a dar muchas claves de lo que está pasando y de cómo piensa la administración americana. Todo esto y mucho más en el canal de Telegram de Julio Ariza El Toro. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad, pero recuerden que quedan muy poquitos días para que el lunes, el día 24 de febrero, el Club de Amigos se vaya a callejear por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras del Parnaso de los Comediantes. Nos va a acompañar en esta visita de 2 horas el guía Javier Sardón. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli. Vamos a subir por la Señoral Carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza Canalejas. Nos vamos a perder, en definitiva, por los callejones del barrio para hablar de sus tascas, de sus tabernas, de sus pastelerías y sus antiguos corrales de comedias. Así vamos a alcanzar la Plaza de Santa Ana, calle Huertas, las calles de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro, finalizando en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Ya saben todos ustedes que las actividades del Club de Amigos tienen plazas limitadas, así que llamen cuanto antes para reservar la suya. Lo pueden hacer en este número de teléfono que están viendo en sus pantallas, o si lo prefieren escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. El número de teléfono al que pueden llamar ese es el 91 616 24 64. Aprovechen esta pausa de publicidad para hacerlo. Los esperamos aquí unos minutos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 6 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Precisamente antes de esta breve pausa de publicidad comentaba Julio también una de sus intervenciones cómo el mundo estaba cambiando, cómo Donald Trump ha puesto contra las cuerdas esa ideología woke y ha permitido también que el mundo empiece a tomar conciencia realmente de sus consecuencias. Pues fíjense, esta denuncia que hemos encontrado a través de las redes sociales de Alberto Vidal, que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castellón. La imagen corresponde a un momento de este fin de semana en Castellón, en una maratón que se creó con el objetivo de luchar contra la LGTBI-fobia. En la imagen pueden ver ustedes precisamente a 2 drag queens con una niña pequeña que tendrá apenas unos 5 o 6 años. En fin, precisamente tenemos conexión en directo con Alberto Vidal, concejal de Comercio, Consumo, Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castellón. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, muy buenas tardes. Han estado denunciando precisamente esta acción porque no solo bochornoso el espectáculo en sí, sino que incluso esté financiado por el propio Partido Popular, ¿no? Exactamente, esto se da en el contexto de una maratón, que es una maratón conocida, que se celebra aquí en Castellón todos los años, y hay diferentes puntos de animación en la misma, y uno de los puntos, pues este punto arcoiris, fue financiado por la Diputación, pues mostró un espectáculo, la verdad, bastante esperpéntico y con el cual creemos que nos identifican muchos de los homosexuales y, por supuesto, la sociedad en general, sobre todo en un horario que era un domingo por la mañana delante de niños y demás. Creemos que esto se financia por el Partido Popular, que gobierna solo en la Diputación con mayoría absoluta, y lo que da a entender es que ellos solos lo que hacen es asumir toda la ideología woke y toda la ideología de género que ha ido metiéndonos la izquierda poco a poco y que al final ellos han mantenido, ¿no? Han conservado en sus políticas y bueno, es lamentable, la verdad. ¿En qué consistió ese espectáculo exactamente? Sí, era un punto de animación y el espectáculo pues salían unas drag queens que pues bueno, interactuaban con el público, había música, había tal. Entonces, pues bueno, además es llamativo, ¿no? Que en un contexto como en el deporte, donde sobre todo la ideología LGTBI respecto a los transexuales, ahora mismo vemos que está causando graves problemas en cuanto a que hay hombres que dicen sentirse o identificarse como mujeres, que participan en modalidades masculinas, y esto va en detrimento de la igualdad, en el sentido de que, pues, por supuesto, biológicamente un hombre en muchos aspectos puede superar a una mujer, y esto
sobre todo a nivel físico me refiero, y esto pues bueno, crea problemas, ¿no? Pues que se haga espectáculos de este tipo defendiendo esta ideología, porque no deja de ser una ideología, ¿no? Porque ya os digo que la mayoría pues de homosexuales de España seguro que no estarían de acuerdo con este espectáculo. ¿Qué les han trasladado por parte del Partido Popular? Porque hemos podido conocer que durante estos días ha habido cierta polémica, incluso en el Pleno hemos visto cómo desde Vox se ha llamado la atención por este tipo de espectáculos o incluso han votado en contra de una iniciativa llamada Consell Provincial de la Dona, que es una iniciativa de los populares. Sí, han recibido incluso críticas de sus propios votantes, o sea, porque es normal. Esto es un espectáculo que no es un esperpento, ¿no? Como he dicho. Y en el Pleno de la Diputación, pues nosotros, desde el partido, nuestro diputado provincial, Luciano Ferrer, pues achacó que esto no podía ser, ¿no? Que era una ideología que se estaba asumiendo por parte del Partido Popular, y la respuesta fue, pues nada, que rápidamente o simplemente dijeron que a nadie le imponía a nadie nada. A la presidenta de la Diputación, que no tenía que imponerle otro partido u otra persona ningún tipo de ideología o de traba para mostrar esa ideología. Es decir, no han reconocido en ningún momento que esto ha sido un error, ¿no? Aunque ellos lo saben, porque muchos de sus votantes y simpatizantes también lo ven como un error. Entonces, pues bueno, por lo menos esperemos que, salvo a pesar de que no reconocen este error, pues por lo menos en años sucesivos no lo vuelvan a cometer. Bueno, es que para ellos no es un error, es que ellos creen que es correcto, que es positivo, que es integrador, que es inclusivo, como dicen, fomentar ese tipo de actuaciones. Los niños no les importan mucho, quizás porque no saben lo que son, los adolescentes tampoco, la libertad de los padres tampoco les interesa. Claro, el Partido Popular, que lleva ya mucho tiempo sin un congreso y sin elaborar un programa político, tendrá que definirse algún día, porque en el pasado lo hizo con programas electorales que eran perfectamente defendibles. Os recuerdo que el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad a la ley de matrimonio homosexual, qué tiempos aquellos, un recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto, un recurso de inconstitucionalidad a la ley de memoria histórica, y ahora mantiene la ley de memoria histórica en Aragón, mantiene la ley de memoria histórica en Extremadura, afirma que el aborto es un derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué es el Partido Popular? A mí cuando la gente me dice, no, yo es que soy del PP, ¿de qué PP? ¿Qué es lo que defiendes? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, ustedes se han encontrado con que efectivamente, como está pasando ya en muchas partes de España, los actuales dirigentes del Partido Popular ya no conectan, están divorciados de sus bases, de las bases mayoritarias de ese partido. Y no solamente están divorciados, es que defienden lo contrario de lo que piensan sus votantes. Eso acaba mal. Pasa que tarda un tiempo porque la gente acaba dándose cuenta de que su equipo ya no es su equipo, ¿no? Es de un chino y es de, ¿sabes? Son cosas que vosotros en Valencia también lo conocéis muy bien. Sí, nosotros estamos gobernando con el PP aquí en Castellón, en la capital, y bien, y a nivel municipal, la verdad, pues nosotros marcamos nuestras posiciones, pero es cierto que en ese trabajo con ellos, pues uno se da cuenta, ¿no? Que no tiene tiene unos principios sólidos el Partido Popular. Entonces, sus principios es un poco conseguir cuantos más votos mejor. Entonces, la opinión pública, y si la opinión pública cambia, muchas veces modelada por muchos años antes de políticas de izquierda, pues ellos la cambian. ¿Por qué? Porque da más votos, ¿no? Es decir, supongo que cuando tengan, de hecho ya lo están haciendo, que pues pedir el voto a los musulmanes, pues irán a las mezquitas, igual que, es decir, al final cuando se ve la política como un puesto de trabajo y se ve la política como vamos a sacar la mayor cantidad el mayor resultado posible, sin tener en cuenta de que esto es un servicio y que tiene que haber unos principios por delante,
pese al resultado que uno tenga, ¿no? Muchas veces, pues al final se convierte en pues, acoger cualquier tipo de política y porque se mueven como el viento, ¿no? Como son la nueva veleta, ¿no? Que hablábamos de otros partidos hace tiempo, pues ahora es el PP. Alberto Vidal, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y por denunciar también públicamente este asunto. Le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Vamos ahora con otro tema que es especialmente preocupante en nuestro país, que es el invierno demográfico. Sin embargo, los últimos datos, Marín Vallejo, muy buenos días, parecen darnos una pequeñita alegría. Sí, así es, Alba. Hemos conocido una noticia que podría representar algo de esperanza para muchos, y es que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado sus datos provisionales sobre los nacimientos en España que se produjeron el año pasado, en 2024. Insistimos en que esos datos son todavía provisionales, pero se ha registrado un incremento del 0,4% con respecto al año anterior, al nacer más de 322.000 bebés. Esto supone el primer incremento de natalidad en nuestro país en 10 años. Algo a destacar de este informe es la edad de maternidad. Las mujeres que fueron madres con 40 años o más fueron un 10,4%, lo que supone un aumento del 8,5% con respecto al dato de hace 10 años. Sin embargo, el 80% de las madres siguen teniendo entre 25 y 39. Por comunidades autónomas fue Cantabria la que mayor nacimiento registró, con un 13,3%, seguida de Baleares con un 5,7%. Pero en el otro lado nos encontramos con Galicia, donde la natalidad bajó un 4,4%, y el País Vasco, donde lo hizo un 3,7%. Pese a esto, el número de defunciones sigue superando al de nacimientos. Durante el año 2024 fallecieron más de 439.000 personas, lo que supone un 0,7% más que en el 2023. Respecto a este tema, ya se han registrado además algunas disminuciones. Las mayores se produjeron en hombres de entre 5 y 29 años, con una caída del 6,1%, y en las mujeres de entre 85 y 89 años, con un descenso del 6%. Sin embargo, las defunciones aumentaron en bebés varones de entre 0 y 4 años de edad y de hombres de entre 80 y 84 años. Gracias, Marín. Pero Marín, ahí tienes que contarles a los espectadores cuál fue el incremento de la población total en España, porque si no, el dato de que se ha incrementado el número de niños que han nacido no es que sea irrelevante, es que te da muy poca información. Es muy importante ese dato, y también, además, analizar cuál es la nacionalidad de muchas de estas madres, las progenitoras, pero sin embargo, como estas cifras son oficiales y todavía no podemos comprobar efectivamente pues el perfil de las mujeres que son madres en España o por qué aumenta precisamente ese dato, aunque si lo comparamos con el aumento de la población, que aumenta sobre todo por la población extranjera, esto nos lleva a pensar que la mayoría de esos nacimientos se producen Yo, Alba, muchos represento extranjeros que vienen a nuestro país. A la primavera demográfica. Tengo 6 hijos y 22 nietos, o sea que a mí lo del invierno demográfico... Le van a enjuiciar a usted por acaparador. Bueno, si fuera en el anterior régimen me darían un piso, una Carlos, casa o algo. Si Julio presume de número, dijo, yo también tengo 6. Pues fíjate. Y sí existe el dato de qué porcentaje de los nacidos son de padres extranjeros. Casi el 25%. Pero no de este informe, no de este último informe, de anteriores. Del que tiene Carlos. Casi el 25%, cuando la población extranjera, ¿qué será? Como decía Trump, es que ni siquiera podemos contarlos, decía Trump, de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, pero aquí, ¿qué será? Del 11%, 12%. Es decir, que siendo el 11-12%, aportan el 24% de la ver, pero no tengo nada contra los padres extranjeros que procrean, pero hay que tener un dato. No, lo que pasa es que hay que ser realista. Es decir, hemos construido una sociedad en la que tener hijos es un milagro, es una complicación enorme. Primero porque hemos educado a muchos de nuestros descendientes en el egoísmo y el egocentrismo más absoluto. Es decir, no hemos educado hijos para la generosidad o hijos para la solidaridad, sino que muchas veces les hemos educado para sí mismos. Es decir, una vez que se hacen mayores, cuando además desde un punto de vista de la educación afectivo-sexual les explicas que uno puede autosatisfacerse con el incremento brutal de consumo de pornografía, que es un espectáculo en España y en otros países occidentales, con esa idea de que
hombre, pásatelo bien un rato porque eso del sexo es una diversión, no exige ningún tipo de compromiso. La palabra compromiso, la palabra responsabilidad, oye, que incluso puedes tener un hijo y abandonarlo porque, oye, chico, mala suerte, ¿no? Y dejas a la madre y que se ocupe ella. Es decir, aquí, bueno, empezamos hace ya muchos años a construir pisos de 50 metros. Claro, pisos de 50 metros, cuando nosotros éramos jóvenes, había relativamente, por lo menos en provincias donde yo vivía, los pisos tenían 80 o 90 metros, con lo cual te permitía por lo menos tener un par de habitaciones y eso te permitía tener niños. Todo en la sociedad ha ido evolucionando hacia esa idea de que, oiga, yo no me caso hasta que tenga 40 años y tenga piso, ¿verdad?, coche, vacaciones. Claro, hubo digamos, el famoso baby boom correspondió a que la gente tenía interiorizada la idea de que la felicidad venía a través de la familia y de una familia estable y de una familia fértil. Eso cambió radicalmente de la noche a la mañana con la revolución sexual, fundamentalmente. Entonces, no nos quejemos ahora de cosas que nosotros mismos hemos hecho. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad. A la vuelta no solo vendrá Gabriel Serrano con sus crónicas de manicomio, sino que les contaremos, les actualizaremos toda la información de lo que sabemos de esa declaración de José Luis Ábalos ante el magistrado del Tribunal Supremo. Les mostraremos también qué es lo que dijo, mejor dicho, no dijo Reyes Maroto, que no recuerda ni siquiera si conoció a Víctor de Aldama, a pesar de tener diferentes mensajes de WhatsApp con él. Les mostraremos también la casa que se ha comprado, atención, el expresidente de Zapatero en Puerta de Hierro, valorado ese chalet en unos 700.000 euros, y les mostraremos las imágenes de ese túnel subterráneo en Ceuta usado para el tráfico de drogas con Marruecos, pero todo ello será a la vuelta. Y como cada mes vemos como la factura de la luz sigue aumentando. Para muchas familias y jubilados estos costes son una preocupación constante, pero hay una alternativa que les permite acceder a energía renovable y garantizar un ahorro estable. Con autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, usted puede participar en un parque solar, generar su propia electricidad y almacenarla para su consumo. Esto le va a permitir evitar las constantes subidas de precio y convertirse en dueño de su propia energía. Si desea información mucho más detallada sobre cómo beneficiarse de esta solución, visite www.comunidadsolar.es o también, si lo prefiere, puede llamar al 980 28 12. Se lo repito, 980 28 12. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde al ecuador de este programa. Enseguida iremos a página de tribunales, pero antes las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Lo que no serán buenas tardes seguramente son para los que regenten un bar en Barcelona, porque ahora el ayuntamiento va a arrebatar las estufas de gas pues a todos los hosteleros. Aquí cada uno que tiene normalmente las estufas de gas están en las terrazas. Pues ahora hubo una ley en el 2018 en el que a partir de por las emisiones de CO2 pues había que quitarlas porque contaminaban mucho y les daban oportunidades para poner unas eléctricas, por ejemplo. Y esa ley ha empezado en enero y ahora están llegando las primeras multas que ascienden a más de 1.500 euros. Claro, pero esto es interesante porque además lo que te dicen es, oye, pon estufas eléctricas. Pero claro, eso que te dan, esa opción que te dan, dice, ahí va, el propio ayuntamiento dice, pues a lo mejor hay problemas técnicos para poder instalarlas. Entonces igual el coste es aún mayor. Entonces claro, estamos ahora en una misma situación que los hosteleros están denunciando que aparte de las multas, que sí, son 1.500 euros, lo que va a reducir sus ingresos, porque claro, ahora en invierno la gente de dónde se va a sentar. Dentro, porque alguien quiere estar fuera, o una terraza, pues claro, si estás en la terraza te quita el espacio ya, porque no va a haber estufa, por lo tanto la gente no va a poder estar ahí por el frío que va a ocurrir. Entonces claro, esto sobre todo que también es en los años de 2018 a enero de 2025 es cuando la ordenanza ya cambian y empieza otra vez la ley contra las estufas de gas. Te dicen que pongas las eléctricas, pero a la vez te están diciendo que a lo mejor tienes problemas para poner las estufas eléctricas, porque las instalaciones es lo más complicado. Claro, una estufa de gas era que no, en cualquier página web no es caro. Es algo que por desde 100 y pico euros a 300 y pico, más el butano a lo mejor que utilices. Pero claro, te estás centrando otra vez un poco, venimos a las políticas verdes para no emitir, en este caso, CO2, pero que a la vez está perjudicando a un sector muy importante de la sociedad. Rieras echa las manos a la cabeza.
es que la estupidez humana ya roza en lo inverosímil. Y desde luego en el Ayuntamiento de Barcelona parece que los escogen cada vez más tontos. O sea, yo la verdad es que empiezo a preocuparme enormemente. Sí, entre otras cosas porque, bueno, sí, yo he vivido en Cataluña, quiero mucho a Cataluña, sí, hablo perfectamente catalán y no en la intimidad, me siento identificado con muchísima gente en Cataluña, y cuando veo un político catalán que solo hace estupidez tras estupidez, digo, esto no es mi Cataluña, que me la han cambiado. Entonces sí, me alucina. ¿En qué cabeza cabe en estos momentos, sabiendo las dificultades que tiene la instalación de una estufa eléctrica al aire libre, que no es sencillo de montar ni de preparar? Es decir, decirle ahora a un señor que vive, que le viene justito, es decir, que da empleo a muchas personas, es decir, que es una de las grandes partes del empleo que tenemos en estos momentos en nuestro país, resulta que es que les vas a multar. Que les vas a multar y les vas a reducir su espacio, que ya han pagado su impuesto religioso al ayuntamiento para tener posibilidad de tener esa terraza. No, ahora usted no puede porque no le permitimos la estufa. Es decir, no ecológica, váyase usted a la ecología de la madre que lo parió, que es lo que ha traído, es decir, precisamente el gran problema que ha tenido la riada de Valencia, esa ecología malentendida que no ha limpiado las ramblas, que no ha quitado todos los escombros que había y que ha permitido el desbordamiento de los ríos. Ahora además vamos a atacar al pequeño comerciante, no solo al pequeño comerciante. Sí, yo soy el que de verdad. Perdona, Luis. Vamos a ver, quien no comprenda a estas alturas que estamos ante una operación deliberada desde hace ya muchos años para destruir la economía occidental en beneficio sobre todo de China, que es quien está creciendo como si no hubiera un mañana, pues no se ha enterado de nada. Todo lo de la ecología, todas las campañas que se sacan de justificación son eso, excusas. Se trata de destruir el sector agrícola, se trata de destruir el sector ganadero, se trata de destruir el sector minero, se trata de destruir el sector energético, hacer la energía artificialmente cara, cada vez más cara, y se trata de destruir nuestra principal fuente de riqueza, que es el sector turístico. Pero es una destrucción deliberada. ¿Por qué sacan ahora la norma de que tienen que cambiar las estufas? Pues para meter otro palo más en las ruedas de unos autónomos que ya están pues muy cerca de la quiebra en muchos casos. De hecho, a lo largo de los últimos años, especialmente desde la pandemia, han sido muchísimos los hosteleros que han tenido que cerrar. Por cierto, recuerdo que gracias a las medidas aconsejadas por ese comité de expertos que no existía, hubo muchos hosteleros en este país que se suicidaron, viéndose obligados a cerrar sus negocios. Bueno, pues estamos en eso. Y quien siga votando en Barcelona a estos canallas, pues seguirá disfrutando de lo votado. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, todo esto empezó, lo recordáis perfectamente, con el tema del tabaco. Os recuerdo que hubo una primera reglamentación en la que se estableció que los restaurantes y los bares podían elegir entre tener una zona de fumadores y una de no fumadores. Y aquellos que podían elegir tener una zona de fumadores, lo que tenían que hacer era habilitar una parte del restaurante con unas determinadas medidas, digamos, de mobiliario, de ventilación, etcétera, en la que la gente podía fumar, pero los camareros no podían fumar porque podían inhalar algo del humo de los clientes. Entonces, invirtieron muchísimo dinero. Claro, muchos de estos autónomos que menciona Luis del Pino, que están con el agua al cuello, que ya no tienen más posibilidades ni más medios para contratar más personas, ni ellos más horas para dedicarle al negocio y para poder pagar los impuestos, pues efectivamente pensaron que tenían muchos clientes que después de comer, si podían fumarse un cigarrillo o fumarse un puro, lo que se quedaban a tomar una copita, y esa copa les daba un margen de beneficio que la propia comida o a veces el menú y tal no se lo daba, ¿no? Entonces muchos eligieron hacer unas inversiones fuertes para que poder atender a esa clientela, que sigue fumando una cosa que vende el Estado en exclusiva, que se llama tabaco, y por el que recauda además miles de millones, como muy bien explica José Ramón Riera. Bueno,
Pues al cabo de pocos meses vino otra lumbrera de estas que se dedica a simplemente objetivo jorobar al personal. Probablemente está detrás de eso una idea de acabar con los autónomos o acabar con la hostelería o acabar con todo, no lo sé, a ver si acaban con ellos mismos. Y decidieron que no, que esa ley, no, que allí no se podía fumar. Entonces prohibieron fumar en los restaurantes y en los bares. Se acabó. Entonces empezaron a tirar tabiques, a cambiar los decorados, a no solamente tirar lo que habían invertido, tirarlo a la basura, sino que tenían que invertir de nuevo en acondicionar esos locales conforme a la nueva normativa del listo que acababa de llegar. Bien, esa fue la primera asunción de que el Estado puede hacer contigo prácticamente lo que le dé la gana. Es decir, que tú no eres rey ni en el baño de tu casa. Entonces, efectivamente, bueno, pues hubo muchos que directamente se arruinaron, otros que cerraron, otros que tal, pero en la práctica el margen digamos, en la facturación, el margen de beneficio en muchísimos de esos locales se redujo mucho porque no pudieron. Algunos pudieron montar su terraza, tenían unos sitios más privilegiados, etcétera. Bueno, entonces vino el tema de las estufas. Bueno, por supuesto, los ayuntamientos hicieron el negocio del siglo porque empezaron a cobrar tasas y tasas y tasas por las terrazas, ingresos que no tenían previstos, y vino el tema de las calefacciones o de las estufas. Bueno, si te vas a Google verás que a la pregunta ¿qué es más barato, una estufa de gas o una de electricidad?, que es lo que consume menos, te dirá siempre que la de gas. Bueno, pues es la gente del Ayuntamiento de Barcelona se fue a Google y le dijo, oye, Google, ¿qué es más barato, la estufa de gas o la eléctrica? Y Google le dijo, la de gas. Y dice, prohibidas las de gas. Siguiente paso. Ahora tendrán que hacer instalaciones eléctricas en las terrazas, en muchas de ellas no hay instalación eléctrica. Tendrán que tirar a la basura las estufas de gas que compraron y tendrán que comprar nuevas estufas. Bueno, pues me cago en vuestros muertos. Yo soy el dueño de la terraza y digo, me cago en tu padre. ¿Sabes cuánto recauda ¿Y tú quién eres para hacerme a mí esta putada? ¿Quién eres, macho? ¿Cuánto recauda el Estado por el tabaco? 6.400 millones de euros a 30 de noviembre. Claro, y te lo justifican diciendo que es que fumas porque quieres y por tanto te coges cáncer de pulmón y te vas al otro hoyo. Pero si coges el SIDA porque fumas lo que no debes o fumas lo que esto, pues resulta que sí, eso sí lo tiene que pagar la Seguridad Social sin criterio ninguno. Hombre, ya está bien. Hombre, ya está bien. Déjenos ustedes en paz. Eso es Trump, hijos míos, Vicente y compañía. Eso es lo que defiende en el fondo Trump, la libertad de la gente para construir sus propias vidas, para ser sujetos de la historia y no objetos de la historia. Eso es lo que defiende. Y eso es una mancha que va a toda la sociedad, a todos los niveles y a todos los estratos. Lo que pasa es que hay muchos que son los que mandan, los que son capaces de dictar arbitrariamente legislaciones y reglamentaciones, que no quieren perder ese pequeño poder. Volvemos a las crónicas de Manicomio y nos vamos con la otra noticia que nos tiene preparado para Perdona la interrupción, ¿eh? No, sí, también forma parte de la sección y sin estar pactado. Pues imagínate, Julio, cuando lo pactemos, a ver qué pasa aquí. No sé, en sus imágenes van a ver dos imágenes. Por un lado va a estar Meghan Markle y por otro lado Porreres, que es una localidad de Mallorca. Y ustedes estaban preguntando qué sentido tiene Meghan Markle y esta localidad española. Pues bien, Meghan Markle ha sacado una marca que se llama Asever, en la que ahí pues es un poco una marca de estilo de vida en el que va a promocionar sus famosas mermeladas. Como siempre. Sí, una vida... Como siempre. Una vida... Asever. Claro. Muy bien traducido, Julio. Muchas gracias. Y encima el chiste te ha venido de lujo también. Muchas gracias. Pues, sí, que para los chistes malos ya sabemos que hay muchos expertos. Bueno, luego si queréis hablamos de eso, porque el ranking está bastante competido, aunque este año hemos bajado un poco el listón. Sí. Pero bueno, no me quiero desviar, aunque lo estáis consiguiendo. Iba a contaros el de Venceslao. Y ahora vamos a ver la imagen de la marca, el logo que ha creado Meghan Markle de Asever, y a la derecha, están viendo el escudo de armas del pueblo. No sé si os podéis fijar en las similitudes que está viendo, pues esa palmera, lo que cambia es un poco en la tierra que hay debajo.
Meghan Markle ha utilizado pues unos colibríes porque son, al parecer, el pájaro favorito de Harry, y vemos cómo es muy parecido al escudo de Porreres. Claro, esto ha suscitado bastante polémica y además es un marketing gratis. Por un lado, el pueblo ahora se ha puesto en las primeras noticias y se está descubriendo un poco más de lo que hay en sus calles, y por otro lado se está criticando a Meghan Markle por plagiar. Pero es que no solo el escudo, porque vamos a ver ahora que hay una marca de ropa que opera tanto en Nueva York como en New Jersey. He mezclado ahí el Spanglish, ¿eh? Uno lo he dicho, muy bien, Julio, me estás inculcando el inglés. Good, my friend. Let's continue. So, bueno, pues veo que algunos se pierde. Español. Sí, volvemos. Entonces, en este, aparte del escudo, también el nombre de la marca, el As Ever, que Meghan Markle ha sacado este estilo de vida, también una marca de ropa, como he mencionado, que opera en Estados Unidos. Y ellos mismos han sacado un comunicado que dice lo siguiente: quieren dar las gracias a todos los viejos amigos que les conocían y ahora pues están fascinados, y porque quiere saludar a todos aquellos que no les conocían pero se han sumado, porque ahora mucha gente ha ganado seguidores y están viendo cómo es la marca. Dice: las últimas 36 horas ha habido una avalancha de apoyo y preocupación por los recientes acontecimientos en torno a nuestra marca homónima. Dice que la empresa comenzó en 2015 porque este hombre reformaba prendas militares, la primera se la hizo a su mujer, y a partir de 2017 As-Ever se hizo oficial y empezó a fabricar otro tipo de prendas. Y dice en el final del comunicado: estamos en 2025, estamos agradecidos de seguir fabricando ropa en Nueva York y Nueva Jersey, y estamos agradecidos a todos los clientes de costa a costa y de todo el mundo que han apoyado nuestra aventura. Seguiremos con As-Ever, con la propia marca. Aquí, claro, por un lado, desde Mallorca, la alcaldesa ha dicho que no se van a meter en ningún litigio porque posiblemente lo pierden y por no asumir el dinero y las costas, porque también va a ser muy difícil el copyright, los derechos de ese escudo que tiene bastantes siglos ya. Y por otro lado, esta marca de ropa está viendo también cómo puede meterse, porque no tiene claro. Yo quiero recordar, claro, si en la Unión Europea sí que está más registrado, porque está la MUE, que es las marcas de Unión Europea, sí que están registradas y no pueden utilizar en diferentes estados miembros. Pero luego en Estados Unidos, cada estado tiene una regulación. También la marca de As-Ever, es un ejemplo, lo puedes registrar en un estado de forma estatal pero no federal. Entonces que ahí ya están las letras pequeñas de cada registro de marcas. Y además, un ejemplo, Reino Unido, ahora con el Brexit, que se ha salido, la marca que estaba registrada, que pertenecía a la MUE, tenía que estar registrado tanto en Reino Unido como luego en la Unión Europea. Aquí, desde luego, la única perjudicada parece la propia Meghan Markle, porque el negocio que abre, polémicas que genera, en los mayores beneficiados este pueblecito de Mallorca de Porreres. Bueno, también es para ella, la polémica también para ella es un poco de publicidad, pero vamos, al final, ¿qué estamos diciendo? Que Meghan Markle ha plagiado tanto el nombre como el logo de su empresa. Bueno, pues puede llegar a presidente del gobierno de España si es plagiadora, ¿no? Además, no es la primera piedra en el camino, porque ahora falta la tesis doctoral. Sí. Bueno, ha sacado un libro. Sacó el libro. Entonces, igual esto también cuenta. Primero registró una marca que es American Riviera, como para hablar de su estilo de vida, pero claro, no le dejaron registrarlo porque es una zona geográfica y eso no se puede registrar dentro de Estados Unidos. Así que bueno, veremos en qué acaba, si hay litigio o no hay litigio, si hay denuncias, pero bueno, por la publicidad gratis. Oye. Sí, pero de momento en los negocios no le va muy bien, ¿no? Las cosas como son. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio sin chiste, aunque Julio quería contar uno. No me atrevo. Fíjate cómo sea que no me atrevo. Venga, atrévete. ¿Sí? Sí. Ya estás hablando. Un tipo que va a poner un telegrama. Dice, dígame, ¿qué quieres que ponga? Venceslao, vete a tomar por el... ¿Perdón? ¿Y cómo se pone Venceslao? Dice, así. Yo me sé otro igual de infantil, don Julio. Lo siento. Ya os lo he advertido y he sido... No, está muy bien. En fin. O sea, sobre todo el gestito nos ha gustado mucho. Sí. Muy trabajado. Sí. Se nota que lo has contado más de una vez, ¿eh? Escucha, no vuelvas a invitar a Carlos, por favor. Yo tengo también uno muy malo. Adelante. Se abre el telón y se ve a una vaca lamiendo una pared. Se cierra el telón, se abre el telón y se ve a un señor matando a la vaca. ¿Cómo se llama la película?
La maté porque la mía. Yo estoy preocupado porque además de no haberme preparado los temas que me habéis dicho esta mañana, vengo sin chiste. Carlos, no te preocupes, además probablemente te lo agradecemos. ya pueden comprobar que el nivel sigue estando... Esperadme. Para la próxima. El nivel es bueno. Gaby, no, yo me voy. ¿Tú te vas, no? Sí, porque después... Bye. Vamos ahora sí con José Luis Ábalos y nos ponemos serios porque esta misma mañana declaraba ante el magistrado del Tribunal Supremo que le investiga en el mediático y conocido como caso Koldo, un caso que estalló mediáticamente hace un año. Durante esa declaración de 40 minutos todavía no conocemos qué es lo que ha testificado ante el propio magistrado. Pero sí sabemos que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado diferentes medidas cautelares, entre ellas esa retirada de pasaporte y la obligación de declarar ante el magistrado cada 15 días. Esta declaración coincide en el tiempo con esa entrevista que ha dado al diario El Mundo. Ayer les mostrábamos la primera parte, hoy conocemos la segunda, en la que dispara directamente contra Pedro Sánchez y también habla de la consultora de Pepiño Blanco. Yo no nombré a nadie de mi confianza. Buena parte era del equipo de Pepe Blanco. No tenía confianza personal. El subsecretario lo había estado con Pepe Blanco. La presidenta de ADIF, me la recomiendo Pepe Blanco además, el presidente Renfe había sido secretario de Estado. Mi propio jefe de gabinete venía del equipo de Pepe Blanco. ¿Qué dijo el presidente? No, pues que adelante, que no me afectara a mí esto, porque claro, la verdad es que me afectó de repente verme en una campaña a la que no estaba muy acostumbrado, tengo que decir, porque yo no estaba siendo maltratado en general y de repente me encontré una ofensiva que me superaba. Bueno, hay novedades además en el debate. Ya saben que Alejandro Entrambasaguas durante todos estos días ha estado contando diferente información sobre ese chalet que tiene en Perú, con ayudas además que iban dirigidas a diferentes beneficios sociales que habría cobrado a través de la ONG que el propio exministro de Transportes habría creado, que se llamaba Fiadelso. Ya saben que hay una denuncia que hay un empresario de Perú que había informado al Ministerio del Interior cómo José Luis Ábalos cómo habría participado en diferentes chanchullos, en diferentes negocios corruptos en Perú y que él tenía las pruebas de que estaba intentando precisamente borrar todo ese tipo de documentación, algo que el Ministerio del Interior no ha comunicado en ningún caso al propio Supremo. Por otro lado, The Objective cuenta hoy cómo Ábalos también escogió a Jessica de un catálogo de prostitutas que tenía el propio Koldo García en su teléfono móvil. Recordarán que a Jessica le pagaba hasta unos 1.200, 1.500 euros por cada viaje oficial en el que ella le acompañaba precisamente a él. Pero, en fin, seguimos. ¿Han publicado el resto del catálogo o no? ¿Lo hizo Pinto Gorgorito? Ahí no me puedo meter. No lo señoritas. No lo sé. De señoritas. Decimos señoritas. Bueno, es lo que decía el propio Víctor de Aldama. No solo estamos hablando en este caso de José Luis Ábalos, porque lo que salió en un primer momento, hace ya un año, es como precisamente el ministro de Transportes estaba metido en estos negocios, de cómo algunos intentaron lucrarse en uno de los peores momentos de la pandemia a través de esos contratos de mascarilla. Pero según han ido pasando las semanas, según han ido pasando los meses, todas esas investigaciones han aflorado una red, una trama muchísimo más amplia. De hecho, se le está investigando por organización criminal. Ángel Víctor Torres es otro de los salpicados. También lo es Francina Armengol y Reyes Maroto, que acudió ayer a esa comisión de investigación en la Cámara Alta del Senado, pero la que fuera ministra de Turismo no solo se ha negado a declarar, sino que vuelve a repetir eso de que no conocía a Víctor de Aldama, a pesar de haber comprobado, porque se ha publicado en estos últimos días, de que sí que se intercambiaron diferentes mensajes de WhatsApp. Algunos partidos políticos han intentado vincular mi nombre con esta supuesta trama delictiva y es por ello que vuelvo a reiterar ante sus señorías que no tengo nada que ver absolutamente con esa trama corrupta y por ello, con mi mayor respeto a la Cámara y a su trabajo, ustedes entenderán que me acoja a mi derecho a no declarar. Confío en que las investigaciones que se están llevando a cabo clarifiquen la verdad sobre este asunto y se deje de señalar a personas inocentes.
Bueno, interesante también ver hoy precisamente en la prensa, lo destapaba el periódico El Confidencial, esa compra de un chalet de 300 metros cuadrados en Puerta de Hierro por parte del expresidente Zapatero. No solo Zapatero, sino que también con su mujer, con Sonsoles Espinosa, han adquirido esta vivienda unifamiliar de una planta con jardín en una zona de la capital. Es el tercer chalet que compra esta pareja en 8 años, que es algo que no deja de llamar la atención. Hombre, vamos a ver, yo lo entiendo, ¿no? O sea, hace lobby con Venezuela, algo sacará. Y ahora con China. Hace lobby con China, algo sacará. Hace lobby con Puigdemont, algo sacará. Hace lobby con todo lo que se mueve, pues algo sacará. Pero yo no creo que Gratis et Amore esté en estos momentos haciendo todo lo que está haciendo. Otra cosa es que lo declare. Otra cosa es que le diga a Hacienda que lo ha ingresado. Otra cosa es que lo pague los impuestos, que eso... Bueno, y otra cosa es que gane dinero a base de apoyar a quien practica el crimen y la tortura. Además. Debería teñir de rojo el chalet que ha comprado. Porque está ganando dinero con la muerte y con la tortura de personas inocentes. Eso es lo que está haciendo Zapatero y la gente lo tiene que saber. Ya sé que Trump es muy malo y Putin es un asesino, pero Zapatero está haciendo dinero con los que matan y torturan a miles de personas. Y además ha colocado a sus hijas magníficamente en esos entornos. No nos olvidemos que trabajan para Huawei, compañía china que defiende los derechos de los ciudadanos, que trabajan y la línea de negocio de sus hijas, que han facturado 3 millones de euros en apenas nada. Que trabajan para Venezuela, la libertad absoluta, el país más libre del mundo, en donde tú puedes circular si eres del gobierno por cualquier lugar, pero como seas de la oposición lo mismo, hasta te detienen, ¿no? Con lo cual, claro, las niñas se están beneficiando, papá se está beneficiando aquí, es todo, claro, es lo más normal, es lo lógico, ha sido presidente del gobierno y ahora se lucra de haber sido presidente del gobierno. Es un golfo, es un cara dura, es un jeta, es un sinvergüenza, es socialista, perdón, es socialista. Es un cómplice de asesinos. Yo, perdonad que cambie de registro y abandone el humor y un poquito más serio, y espero que se entienda lo que voy a decir, ¿vale? Y que no se confunda con una defensa de los corruptos, ni de la corrupción. Pero creo que ese tema ya empieza un poquito a cansar. Hay un agotamiento en la gente y estamos dependiendo de lo que diga Aldama, presunto delincuente, y de lo que diga o haga Puigdemont, delincuente condenado, aunque en vías de ser amnistiado, ¿vale? Cuento una anécdota que me pasó ayer con un buen amigo con criterio. Estaba el pobre muy apenado porque el ministro Torres ha sacado unos certificados de líneas aéreas demostrando que cuando decía Aldama, la oposición, que estaba con esas señoritas del muestrario, como se diga, el catálogo, en un piso en Madrid, estaba volando bien. Y estaba muy apenado, pues que entonces es que era mentira lo de Aldama. Es decir, o cuando nos apenábamos que Puigdemont, bueno, no yo, no apoyara una moción de censura promovida por la derecha. Vamos a ver. Pero a eso hemos llegado, que tienen que ser delincuentes quienes hagan la labor de ariete contra un socialismo rampante, etcétera, etcétera. Hemos pasado de un partido que se escudaba en que tenían que gobernar porque gestionamos mejor a un discurso en el que somos menos corruptos. Oiga, pero ¿usted cree que la política se basa en ser menos malo que los otros? ¿No se basa en construir relatos atractivos para que la gente le secundemos? ¿Dónde está? Alguien comentaba antes, creo que era Luis, ¿no? La carencia del relato constructivo por parte del partido principal de la oposición. ¿Dónde está? ¿Por qué debo votarle a usted? ¿Porque da menos patadas jugando al fútbol que el otro equipo? No, yo seré su equipo si juega bien, si me convence. Entonces, ojo, porque creo que estamos quizá cayendo en una trampa que es dar demasiado realce a estos temas, que no los niego y son importantísimos, pero no podemos reducir
limitarnos a que la oposición política sea aplaudir las cosas que dice Aldama o que dice Puigdemont. Desde luego que sí. Nos vamos, bueno, Luis, y nos vamos luego a la última pausa de publicidad. Yo estoy de acuerdo en que el tema de la corrupción, ya hay tanta sobresaturación de cosas que posiblemente la gente no preste demasiada atención y preste más atención a otro tipo de noticias. Pero el goteo de la corrupción, la noticia cotidiana sobre corruptelas de este gobierno es algo que va ahora dando poquito a poquito su suelo electoral. Entonces eso también es importante. Desde luego que sí. Última pausa de publicidad del día de hoy. Y a la vuelta, los datos que nos ha preparado José Ramón Riera a cuenta no solo de esa subida del salario mínimo interprofesional, sino de lo asegurado por María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados en el día de ayer, en unos minutos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1:30 de la tarde, lo hacemos con una noticia de última hora. Ya hay sentencias sobre el famoso piquito de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. La Audiencia Nacional le ha condenado a 18 meses de multa por ese beso, como decimos, a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del pasado Mundial. La multa es una cuota de 20 euros al día por un delito de agresión sexual. Estaríamos hablando de una multa total de unos 10.800 euros. El fallo prohíbe a Rubiales acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante el periodo de un año. Por otro lado, el magistrado absuelve del delito de coacciones no solo a Rubiales, sino también a los otros 3 acusados en este procedimiento, entre ellos el que fuera seleccionador femenino Jorge Vilda. Termina así uno de los procesos, uno de los besos más mediáticos de los últimos meses en nuestro país. Y ahora hablamos de otro importante asunto, porque habrán notado que este mes de febrero está viniendo un poquito más caluroso de lo normal, quizás un tanto primaveral, y con la luz es importante el que protegernos en la vista, y de eso vamos a hablar precisamente hoy con Eduardo Mora. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, pues precisamente lo hemos hablado en muchas ocasiones, no solo en verano, sino que también en invierno hay que protegerse la vista, sobre todo de salud, pero siempre uno se pregunta cuáles son los cristales de sol más adecuados. Claro. Pues sí, sabes que siempre en verano, cuando de verdad hace mucho sol, lo ponemos por todo el tema de radiación ultravioleta. Pero es que ahora el sol ya empieza a levantarse, que ya empezamos con los días más largos, y es importante. En conducciones, muy importante, porque hay mucho reflejo, y luego en cualquier actividad deportiva que hagamos, tener la corrección adecuada. Porque muchas veces la radiación ultravioleta, cuando nos va entrando y va, digamos, acumulándose en los órganos oculares, y en lo que pensamos que no nos está pasando nada, cuando vamos siendo mayores vamos teniendo bastante más problemas por acumulación de radiación ultravioleta. Parecido a lo de la piel, que dicen hay que protegerse, pues la piel, que en nuestro caso es nuestra córnea y nuestro ojo, lo debemos proteger. Y protegerlo con el color adecuado. O sea, el filtro de ultravioleta tiene que ser el 100%, y los colores más habituales, porque ves por la calle gente con colores muy raros, que eso no cambian la tonalidad cromática y realmente para, por ejemplo, conducir es peligroso. Por moda, sino por salud. Exactamente. ¿No? Colores grises, colores verdosos, son los dos más habituales, los que menos cambian la tonalidad y los que nos aumentan el contraste suficientemente como para poder seguir midiendo distancias en ese sentido. Y van de categoría 0 a categoría 4, y en España la categoría 3 es la que más se usa. Filtran como un 80 y tantos % de radiación de lo que es la luminosidad, y en España, que tenemos muchas horas de sol al año, es el más habitual de estas gafas que vemos a nivel. Y por supuesto, por favor, que sean en establecimientos sanitarios de óptica, en ópticas. Porque es que si no, no tenemos las garantías de que hayan pasado todo el proceso de filtrado. Y llevar una gafa de sol no homologada es más peligroso que no llevarla. Porque claro, sí nos dilata la pupila porque nos quita intensidad lumínica, pero si no nos está protegiendo realmente nos está haciendo mucho más daño. Tenemos la ventana, que es la pupila, mucho más alta, más grande, y ahí tenemos mucha más radiación, y eso es importante. En establecimientos de óptica, en la óptica de confianza que tenga cada oyente en ese sentido, y que nos aconsejen para qué actividad vamos a tener. ¿Y qué nos dices de los cristales polarizados? Los polarizados es un cristal que se está utilizando muchísimo y sobre todo va para deportes acuáticos, deportes nieve y conducción.
Es importante, porque cuando da la luz y el sol refleja en superficies planas, que en este caso, por ejemplo, los pescadores, todos deben llevar, porque si no, el reflejo del agua no deja ver la parte de atrás. Ese agua que se nos hace cuando conducimos, que parece como que hay agua en la carretera. Hay que ponerse un cristal polarizado, acabamos menos fatigados al final del día. ¿Quieres enseñarme una gafa? ¿Este tipo de gafas es buena? Muy buena gafa. Me alegro porque está comprada en tu tienda. Ah, mira, pues eso no lo sabía yo, pero muy buena gafa. Sí, porque además es un cristal fuerte de vidrio, batallado, que es muy importante, y va homologado. Es una de las mejores gafas del mercado. Muchas gracias. Comprando además en Morán Ópticos, comprando unas gafas graduadas normales, les van a regalar, atención, otros cristales graduados de sol con la misma graduación, incluido progresivos. Todo ya además de 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Eduardo Morán, un placer como siempre. Muchas gracias. Abrimos ahora sí página económica con esa subida del salario mínimo. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, explicando esta misma mañana cómo, bueno, pues ese salario mínimo va a pagar una parte muy pequeñita de IRPF. Bueno, es que queda claro que la subida que estamos proponiendo de estos 50 euros va asociada al hecho de que hay parte, ya lo ha dicho la propia ministra de Hacienda, vicepresidenta primera, una parte pequeña, pero hay una parte que tendría que pagar con la estructura actual del IRPF, una cantidad pequeña, pero que tendría que empezar a tributar. La pelea continúa. La cuestión del salario mínimo ha vuelto a centrar el debate en el Congreso. El momento más bronco, el encuentro entre Sánchez y Feijóo. ¿Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles? ¿Cómo nos van a respetar en el mundo si a usted no le respeta la vicepresidenta del Gobierno? ¿Es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei? Un colosal engaño. Hoy las vicepresidentes primera y segunda del Gobierno han vuelto a sentarse juntas tras una semana de desencuentros y un abrazo con el que sellaban la paz. Desde el Partido Popular exprimen su enfrentamiento. Señora Díaz, no se lo tenga en cuenta. Lleva muchas cosas para adelante y no da para más. Ha manifestado usted un paternalismo, un machismo, un desprecio en la forma de dirigirse a dos personas que representan funciones importantes en este gobierno. Y ha sido la de Hacienda el objetivo de todas las dianas. El trabajador paga más, el empresario paga más y usted recauda más. Ustedes están creando una sociedad de dependientes y de precariedad. En España la situación es un desastre y mientras tanto ustedes, disfrazados de Robin Hood, se dedican a robarles el dinero a los españoles para mejorar siempre el bienestar de los políticos. El Partido Socialista ya ha anunciado que no descarta vetar la propuesta de Sumar para que el salario mínimo definitivamente no tenga que tributar. María Jesús Montero se lo explicaba así a Cuca Gamarra. Creo que no ha entendido usted el debate. No es que Hacienda vaya a recaudar más, es que de lo que se trata es de que no recaude menos. Este gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. También Junts ha reivindicado su parte. Amb 20 euros a Catalunya pot ser molt menys que amb 20 euros a Extremadura, a Múrcia. Per què el salari mínim ha de ser igual si el cost de la vida es diferente? Porque en Cataluña la gente paga más que el resto de España. Lo acaban de escuchar, dice María Jesús Montero que no se han subido los impuestos. Eso es mentira. Pero Riera nos va a contar cómo se han subido esos impuestos. Antes de que de datos concretos, porque es un científico de esto, y yo soy un modesto opinador, pero ¿tú quieres que la gente tenga mejores sueldos? Pues controla la inmigración ilegal. ¿Controla la inmigración ilegal? Si muchos de esos están llegando porque hay muchos con intereses económicos para que entren y cobren los salarios mínimos para hacer los trabajos que nadie quiere hacer. Controla la inmigración ilegal, ya verás cómo se suben los salarios. Controla no solamente subir los salarios, sino algo mucho más relevante que el hecho de subir nominalmente los salarios. Controla la inflación y controla que el poder adquisitivo de la gente sea mayor porque la vivienda, por ejemplo, sea más barata y que la electricidad sea más barata. Ya verás cómo ya hemos subido los salarios muchísimo. Quítale todos los impuestos al recibo de la electricidad,
que supone un porcentaje muy importante de los costes para cualquier persona modesta. Quítale los impuestos al gas, baja el IVA digamos, los productos básicos de la cesta de la compra. Construye vivienda de protección oficial, construye vivienda de alquiler protegido para que la gente pueda vivir con alquileres razonables. Ya verás como con todo eso no te hace falta ni siquiera subir el salario. Lo habrás subido automáticamente porque con el mismo dinero podrán tener mucha más capacidad adquisitiva. Pero de eso no quieren hablar. No quieren hablar. Quieren hablar solo en términos nominales. Y José Ramón sabe muy bien que lo de los términos nominales, bueno, es lo que, como dicen los economistas, es difícil predecir, pero especialmente el futuro. Antes de ir con los datos de Riera, les informo de una noticia de última hora porque nos acaba de saltar. Adeslas confirma finalmente que acudirá a esa nueva licitación del Gobierno para saltar a Muface. Enseguida les ampliamos es la esa Caixa, información. y la Caixa, pues, ¿qué va a hacer? Ir a eso. ¿Qué va a hacer la Caixa? José Ramón, ¿ha subido o no ha subido los impuestos este Gobierno? Ya sabemos que sí. Hombre, Tú nos vas a contar cuánto. Pero vamos a ver, ¿quién duda de que los impuestos han subido y han subido mucho más que lo que ha subido el coste de la vida? Y ha subido mucho más de lo que ha subido el Producto Interior Bruto. Vamos a coger solo 3 impuestos: el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA. En el año 2018, cuando llega Pedro Sánchez al Gobierno, es decir, deja en esos momentos, es decir, todo el plan económico el Gobierno anterior, es decir, se recaudaron 77.838 millones en IRPF y a cierre de noviembre, porque los datos que quiero comparar son noviembre contra noviembre para que sean comparables. En el 2024, la recaudación de IRPF ha pasado de 77.800 a 121.000 millones de euros, que significa un incremento del 55,5%. Quiero decir, antes de que continuemos, que la inflación en este mismo periodo de tiempo ha sido ligeramente inferior al 20%. Es decir, que si hubiese sido la recaudación hubiese ido acorde con la inflación, lo que debería haber crecido es máximo un 20%, alrededor del 20%. Tenemos el impuesto de sociedades, que es lo que pagan las empresas, que ha pasado de casi 22.000 millones a 34.000 millones, casi 34.000 millones, un incremento del 54,5%. El IVA ha pasado de 66.000 a 86.000 millones, 20.000 millones, un incremento del 30%. En total, solo estos tres impuestos se han incrementado un 45% la recaudación. Recordando que la inflación ha crecido ligeramente por debajo del 20% y nos pueden decir, oiga, pero es que el Producto Interior Bruto ha crecido mucho. El Producto Interior Bruto ha crecido un 31%. Es decir, un Producto Interior Bruto que crece con la inflación del 20%, un 31%, y que por lo tanto en términos reales está alrededor del 8,5% en este mismo periodo. Es decir, porque los deflactores del PIB van en función de otra serie de cálculos, pero aproximadamente un 31, si le quitásemos el 20, se hubiese crecido en términos reales máximo un 11, resulta que la recaudación crece un 45% frente al 31% del PIB. Claro que sí, que ha crecido y mucho más la recaudación por el gran motivo de que no le ha dado la gana en ninguno de los momentos al Gobierno hacer lo que se tenía que haber hecho, que es ajustar las tablas del IRPF para el pago de los impuestos. Eso es lo que se llama deflactar el IRPF. No le ha salido de las narices y aquí el único beneficiado de la inflación ha sido, con diferencia, el Gobierno. Recordemos, inflación 20%, salarios
los salarios han crecido también aproximadamente un 20%. Es decir, se han ido acomodando a la inflación, porque si no, los trabajadores, es decir, pues evidentemente tienen dificultades para llegar a final de mes. Pero que les han limpiado, es decir, a los trabajadores ha sido mucho más de lo que les han subido los salarios. Es decir, si tú te incrementa el salario un 20 y las retenciones un 55, quiere decir que el incremento marginal que ha tenido la recaudación ha sido muy superior a la subida de salarios. Esto es una locura. O sea, esta señora ha mentido, pero es que además es que no se corta un pimiento en mentir y se queda tan tranquila. No, los impuestos no han subido. Oiga, no, los impuestos han subido mucho más que la inflación, han subido mucho más de lo que han subido los salarios y mucho más de lo que ha subido el Producto Interior Bruto. Es decir, miente usted, señora Montero. ¿Yo qué quiere que le diga? O sea, aparte, es que además se les coge como siempre, como dice el refranero español, ¿a quién se coge antes? ¿A un mentiroso o a un cojo? Siempre se coge antes a un mentiroso. Y esta señora miente por naturaleza. Yo entiendo que ella es cirujana y entiendo que yo no me pondría nunca en sus manos si tuviese que entrar en un quirófano. Pero, hombre, que la hacienda pública de este país esté en manos de una cirujana mentirosa, pues es tremendamente preocupante, porque es lo que nos está pasando, nos están robando. Esto es una dictadura fiscal y hay que decirlo con todas las palabras. Esto es una dictadura fiscal a la cual no nos podemos en absoluto rebelar ni poder poner en contra, porque aquí el único que se libra es un señor que dice ya apellidarse a Zagra y que se llama David, que bueno, pues porque como es el hermano del presidente, declara, es decir, en otro país y por lo tanto, bueno, pues se libra. Todos los demás, los que vivimos en este país, que pagamos en este país y que ingresamos en este país, estamos sometidos a una dictadura fiscal. Carlos. Sí, yo quería dar otro dato, porque la ministra y todo ese gobierno demás dicen que en España la presión fiscal es el 37%, ¿vale? Mientras que en Europa la media es el 40%, y es cierto, ¿vale? Pero ojo, con lo cual, ¿qué coligen ellos? Que tenemos todavía, hay espacio para incrementar la presión fiscal unos 45.000, 50.000 millones de euros más aún. Pero cuidado, no basta con ese dato, que es cierto, no lo estoy negando. Bien, hay que meterse en la composición de la presión fiscal. Impuestos personales versus impuestos directos. Ahí está la clave. En Europa es más parte IVA y demás y menos impuestos personales. Aquí es al revés, ¿vale? Y también los niveles de vida de los diferentes países. No es lo mismo pagar un 40% de impuestos, si te quedan, pongo por caso, 8.000 euros netos que das al bolsillo, que una presión del 37% que te deja en 3.000. ¿Vale? Entonces, es un discurso falaz, ¿vale? El hecho cierto es que la presión fiscal, independientemente de tal, es en este país insufrible. Nos están convirtiendo, en vez de ciudadanos libres, en súbditos y en contribuyentes. Nos están sangrando. El mejor dinero está en manos de cada uno, que es quien sabe cómo emplearlo. En un estado de bienestar incapaz de dar servicios, caro y corrupto. Sí, déjame que además totalmente de acuerdo, pero es que además resulta que en los últimos 5 años, es decir, la presión fiscal en Europa, en la Unión Europea, se ha reducido un 0,3% y en nuestro caso ha subido 3,5 puntos. Número uno. Número dos, el esfuerzo fiscal que en estos momentos se está pagando los ciudadanos españoles empieza a ser ya superior al esfuerzo fiscal que realizan el resto de europeos. Y por lo tanto, es decir, lo que nos están vendiendo es una moto que no podemos comprar. Es decir, mientras Europa en un momento concreto del 2018 al 2023, es decir, que es el último dato que hay de cálculo de presión fiscal y esfuerzo fiscal, Europa en la presión ha bajado, Alemania ha bajado, Francia ha bajado presión fiscal, nosotros hemos subido de forma permanente. En un momento en el que había que ayudar al desarrollo económico por una pandemia, sí, por la crisis que se produjo, por todas las consecuencias que tuvimos alrededor de ese periodo de confinamiento, resulta que nosotros hemos pagado mucho más, sí, dinero en impuestos que han pagado de media los europeos, con lo cual ese es el gran problema. Y el
esfuerzo que estamos haciendo en estos momentos es superior ya a lo que hacen los alemanes, lo que hacen los franceses, lo que hacen los italianos y lo que hacen el resto de la media europea. Con lo cual hay que decir, basta ya, o sea, que no podemos seguir en esa situación, que nuestro gasto público está creciendo mucho más de lo que crece en el resto de los países de la Unión Europea. El verdadero y motor ese es nuestro problema. Sí, vamos a ver, yo creo que la gente en la calle no sabe lo que es la presión fiscal, no sabe lo que es el esfuerzo fiscal, y es más, a la mayoría no le importa en absoluto. Esos cálculos son necesarios y hay una parte de la población que los entiende y los razona intelectualmente y dice, pues sí, esto es un infierno fiscal, ¿no? La mayoría de la gente de la calle, sin embargo, eso no les llega. ¿Pero qué le llega a la gente de la calle? Pues cosas muy simples como, por ejemplo, usted puede comprar ahora más o menos cosas en el supermercado y todo el mundo es consciente de que está viviendo cada vez peor. Su hijo, señor, señora, vive mejor de lo que vivía usted a su edad o peor. Dice, no, mi hijo no tiene ni para alquilarse una habitación en un piso patera con sus amigos. La gente le dice, oiga, los impuestos han subido un 40% según dice don José Ramón Riera. ¿Usted ha visto que los servicios que se le dan, la atención que se le da en la administración haya subido un 40%? Y dice, no, es mucho peor ahora que hace 7 años. Bueno, pues no hay más preguntas, señoría, ¿no? Luis, tienes toda la razón. Sí, hay dos maneras de contarlo, la forma coloquial que tú tienes y la que yo te tengo que dar para que lo puedas contar de la forma coloquial, porque si no, es muy difícil que la gente se entere. Pero es exactamente lo que acabas de contar, Luis. Nos han subido los impuestos una auténtica barbaridad, los salarios no han subido al mismo nivel que han subido los impuestos, por lo tanto, el dinero que tenemos en el bolsillo para gastar cada día es menor en comparación con el que teníamos antes. Y por eso nos cuesta más llenar el carrito de la compra, por eso nos cuesta más llegar a final de mes y por eso los jóvenes, cuando los pocos que trabajan, no pueden ni pagar el alquiler patera. Claro, porque el dinero que les queda neto es muy inferior al que les quedaba antes. En términos reales, es decir, en estos momentos vivimos mucho peor de lo que vivíamos hace 25 años. Esta es la cruda realidad, nos guste o no nos guste, esta es la cruda realidad. Y esto es porque estamos metidos en una dictadura fiscal de la que no podemos salirnos. No hay manera de salirse. Yo no puedo defraudar a Hacienda. Si intento defraudar a Hacienda me voy a la cárcel. Solo lo defrauda el hermano del señor presidente y todos aquellos que se compran chalés en Perú, es decir, que cuestan 1.200.000 euros, pagado con las subvenciones que mandamos a Perú para hacer otro tipo de cosas, y eso es lo que hay que hacer USAID a tomar por saco. Un palacio en Perú de 1.200.000 es el de la Virreina, ¿eh? 900 metros cuadrados. Horroroso, porque peor que la ética ya es la estética de la que hacen gala, pero bueno. Yo quería comentar que leí la noticia hace un par de días que una asociación de inspectores de Hacienda ha emitido un comunicado de la propia asociación denunciando el afán recaudatorio de su ministerio. Hasta los propios publicanos, que son los recaudadores, los que nos sacan y nos sacan, están denunciando, escandalizados, el afán recaudatorio del ministerio para el cual trabajan. Grave. Por cierto, a mí me gustaría hacer una pregunta a don José Ramón, que a lo mejor sabe la respuesta. Leí, me llamó mucho la atención, pero no he podido corroborarlo, que cuando los inspectores de Hacienda abren a alguien un procedimiento, tienen un plus en su sueldo. Sin embargo, si ese procedimiento termina yendo a juicio y gana el contribuyente, no les retiran el plus. ¿Eso es así? Totalmente. Vamos a ver, en estos momentos te digo, en el Ministerio de Hacienda se ha renovado el presupuesto para este año, por los presupuestos generales del Estado, y significa que el Ministerio de Hacienda, la agencia tributaria, tiene 500 millones de euros, 500 millones en incentivos para la inspección fiscal, que la cobran en función no de los juicios que ganan, sino de las sanciones que imponen, que luego puedan ser recurridas o no, no importa. Es decir, ellos cobran por sanción. Bueno, hay más de 50.000 millones de euros inmovilizados en pleitos pendientes con la Administración Tributaria. 50.000 millones. Y de los cuales más de la mitad 500, Hacienda los pierde. 500 millones se llevan es decir, en estos momentos la agencia tributaria, la gente de la agencia tributaria en incentivos. Y en total, en la Administración Central del Estado, a 30 de noviembre se han pagado 900 millones de euros en premios e incentivos.
Casi 1.000 millones, ¿eh? No está mal, ¿eh? Me permitís una experiencia casi personal, alguien muy próximo, inspección de Hacienda, un año y tal, y al final la institución inspectora, por digo si es hombre o mujer, para dar una pista. Mira, si firmáis antes de julio, como me entra el bonus de este año, soy un poquito más tolerante. Vaya. Ya está. Puedo dar nombres, ¿vale? O sea, si me lo firmáis ahora, porque me entra el bono de este año. Qué barbaridad. Ahí lo dejo. Últimos 10 minutos de programa, nos vamos hasta Ceuta con ese túnel subterráneo que han localizado los agentes de la Guardia Civil que servía para traer marihuana de Marruecos a España. La Guardia Civil ha encontrado un túnel en Ceuta que podría haberse utilizado para introducir gran cantidad de droga desde Marruecos a España. Se han producido registros en varias naves del polígono industrial del Tarajal. En una de ellas, que se encontraba vacía desde hace años, han hallado una cavidad de una profundidad aproximada de 12 metros, que conecta con una galería subterránea que transcurre hacia la frontera con el país vecino. Se trata de una construcción estrecha y apuntalada con madera. El despliegue policial se debe a la tercera fase de la Operación Hades, en la que la Guardia Civil estaba investigando varias organizaciones criminales que introducían grandes cantidades de hachís en la península, ocultas en vehículos de gran tonelaje. En las últimas semanas se han detenido a 14 personas, entre las que se encontraban 2 agentes de la Guardia Civil y un político, Mohamed Ali Duas, diputado de la Asamblea de Ceuta desde 2023 y funcionario de prisiones desde 2009. Estas detenciones están relacionadas con la aprehensión de 3 camiones que ocultaban más de 6.000 kilos de hachís en dobles fondos. Asuntos Internos llevaba desde diciembre de 2023 investigando un intento de pasar 3.000 kilos de hachís desde Ceuta hasta Algeciras, ocultos entre animales muertos en un camión de residuos. La facilidad con la que el camión superó los controles llamó la atención a los investigadores y fue en el puerto de Algeciras donde se interceptó la mercancía. A pesar de los esfuerzos y de los controles tanto en Ceuta como en la península para detener posibles mercancías de droga, no estaban evitando que los alijos pasaran. La existencia de una red delictiva obligaba a los agentes a actuar con rapidez. Las sospechas dirigían a Ceuta, la base de operaciones de los criminales, donde presuntamente los captadores de la droga se ponían en contacto con los narcos marroquíes para percibir la mercancía y empezar con la logística para enviarla a la península a través de Algeciras. La ayuda de funcionarios ayudaba a evitar ser detectados. Las redes y rutas del narcotráfico crecen y en este caso, posible organización criminal, tráfico de drogas y cohecho. ¿Habéis sabido algo del jefe de la policía que tenía millones de euros en tabiques aquí en un... Emparedados en su casa. En un chalet? ¿Habéis sabido algo del comandante o capitán de la Guardia Civil del puerto de Valencia, que también está detenido porque le encontraron? Es que claro, es que en el mundo de la droga, con el dinero que se mueve, imaginad la cantidad de gente a la que está permeando todo ese dinero corrupto. A mí me gustaría señalar una cosa curiosa. Uno de los detenidos en esta operación, que es tremenda, ya vemos que los narcos están haciendo en Ceuta túneles al estilo de Hamas en Gaza. Túneles, vamos, con una infraestructura decente, sí, monumental. Riete de la tecnología alemana. Para pasar la droga de Marruecos a Ceuta. Uno de los detenidos es diputado de la Asamblea de Ceuta por el Movimiento Dignidad y Democracia, Movimiento Dignidad y Ciudadanía, o algo así, MDC, no sé, que es el partido Fátima. islamista de Ceuta. Quiero recordar que en las últimas elecciones el Partido Popular ganó en Ceuta sin mayoría absoluta, que con Vox tenía mayoría absoluta y que prefirió gobernar pactando con el Partido Socialista y con este partido islamista MDC, cuya líder participa en manifestaciones antisemitas y uno de cuyos diputados acaba de ser detenido por tráfico de drogas. Pregunto, no sé, porque algún mal pensado se podría estar haciendo la pregunta, ¿el hecho de que el PP, PSOE y este movimiento al que pertenece el detenido hagan causa común contra Vox y le excluyan, ¿es quizá porque Vox es el único partido que no está metido en negocios turbios en Ceuta? Lo pregunto.
Bueno, lo que está claro es que al final estamos viendo y llevamos muchas semanas contando casi a diario diferentes operaciones contra el narcotráfico, mientras muchos de esos agentes denuncian que siguen todavía sin material y parece que hay un cierto estado de connivencia, por lo que mencionaba incluso el propio Julio, con diferentes personas con unas posiciones bastante elevadas en los diferentes cuerpos que deberían velar por que esto no sucediera, implicados precisamente en este mismo negocio, y que al final estamos viendo cómo España está sirviendo también de propio coladero para toda la droga que luego se reparte por el resto de Europa. Hemos visto cómo una banda de narcotraficantes en Huelva con Kalashnikovs descargaba un cargamento de droga. Lo hemos visto porque un ciudadano particular grabó con el dron aquello y se han filtrado las imágenes. Y entonces, de repente, en 24 horas se detiene a la banda. Caramba, qué cosas. En fin, me alegra la rapidez, ¿no? Pero ¿se la habría detenido a la banda si no se filtra ese vídeo grabado por un ciudadano particular con un dron? Pues no estoy muy seguro, ¿no? En fin, nos quedan menos de 3 minutos. Julio, ¿qué estás contando en tu canal de Telegram? Que Estados Unidos pide a los proveedores españoles ratificar que no usan políticas de género. O sea, que si son woke o de los temas de LGTB y drag queens y no sé qué, y tienen en su, digamos, en su compliance o en su código deontológico los temas woke, no podrán vender en los Estados Unidos. Así que, pues mira, eso es lo que hay, eso es lo que nos ha traído Trump, queridos amigos de Antena 3, del ABC, del Mundo. Qué cosas nos trae Trump tan horribles. ¿Qué más estás contando en Telegram? ¿Te parece poco? No, hay muchas más cosas. De cosas. Si solo publicaras eso, pero sé que has publicado mucho más. No, pero prefiero dedicar este minuto a pediros que os hagáis del Club de Amigos. Me parece fenomenal. Porque bueno, ya que, oye, Trump tampoco nos va a ayudar a nosotros, está para ayudar a America Great Again. Nosotros hagamos esta televisión grande otra vez y podremos también contribuir a una opinión pública formada en libertad y con criterio. Y eso lo podéis hacer vosotros. Nosotros ya hacemos lo que podemos. Make el toro great again. Make el toro great again, exactamente. Nunca deja de serlo. Nunca deja de serlo. No, más potente si cabe. Lo vamos a intentar, ¿no? Pero es exclusivamente con vosotros. No, aquí no hay alternativas. Pueden ayudarnos de varias formas. En el Club de Amigos, de todos modos, les informan. Pueden pues hacerse socios o hacer alguna donación pues en un momento puntual. En cualquiera de las vías que ustedes prefieran, pueden informarse llamando a ese número de teléfono que aparece en sus pantallas, que es el 91 616 2464, o si lo prefieren escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Que he llamado y no me han cogido el teléfono. No se preocupen, porque siempre queda la marca de esa llamada, queda la marca de esa llamada y se la devuelven. O sea que no hay ningún tipo de problema, que no se asusten si en algún momento no pueden coger. El domingo por la noche podrán ver, por cierto, la entrevista de Tucker Carlson a Víctor Orbán, porque todo lo que han oído en los medios españoles sobre Víctor Orbán, el 95% es falso. Eso será el domingo. Mientras tanto, nosotros nos despedimos. Pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales. Esta tarde en la redacción abierta con Xavier Horcajo. Nosotros les esperamos mañana aquí puntuales, como siempre, a las 12 para seguir dando caña. Que pasen un feliz jueves y que descansen. Hasta mañana. Adiós.